Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de irrigación arterial y venosa del sistema nervioso. En el año 1600, este autor que se llama John Weffer escribe un libro acerca de lo que es la apoplejía. Hoy lo llamamos ACV, que es el ataque cerebrovascular. Y fíjense que las primeras observaciones son anatómicas. El ACV o el ataque cerebrovascular hoy es la segunda o tercera causa de muerte en el mundo y la primera causa de discapacidad. Y la forma en que la diagnosticamos, las tratamos, la entendemos, los signos y síntomas que nos da, son en base al conocimiento anatómico. Por eso me parece que esta clase es muy importante para entender todos esos conceptos. Lo primero que tenemos que conocer es de dónde derivan las arterias que van a dar lugar a la irrigación en el sistema nervioso. Vamos a empezar por el cerebro y vamos a decir que el cerebro tiene dos tipos de irrigación, una irrigación anterior o una circulación anterior y una circulación posterior. La circulación anterior deriva de las arterias carótidas y lo primero que vamos a ver es el callado aórtico, el tronco brachocefálico arterial derecho. Vemos la carótida primitiva, luego se divide en carótida interna y externa. La externa es la que da ramas en el cuello, la interna no. Continuamos la carótida interna, que es la que va a ingresar al endocráneo, y una vez adentro se va a dividir en dos ramas terminales, que son la cerebral anterior y la cerebral media. Por otro lado, el sistema de circulación posterior o vértebro-basilar es la salida de esta arteria, que es la arteria vertebral, que nace de la subclavia, ingresa a nivel del sexto orificio transverso cervical, más o menos. Puede entrar en el quinto, pero la mayoría de las veces lo hace en el sexto. Sube, pasa por arriba del arco del Atlas y se introduce a través del foramen magno. Se une con la del lado contralateral y forman esta arteria, que es la arteria basilar, que se va a apoyar sobre el tronco cerebral, sobre el canal basilar de la protuberancia, por detrás y por delante va a tener la apófisis basilar del occipital. Esta arteria se divide luego en las dos arterias cerebrales posteriores. En el camino, la circulación posterior, vamos viendo que va dando las arterias vertebrales, por ejemplo, dan ramas medulares que van a formar esta red anterior, que es la arteria medular anterior, que discurre por el surco anterior de la médula, que lo vamos a ver más adelante. Estas son las medulares medias. Y vemos que antes de ingresar la arteria vertebral al endocráneo, o ni bien ingresa, nos va a dar una arteria que es esta, que es la pica. Postero inferior cerebellar artery, o pica, es la forma en que la vamos a llamar. Luego esta arteria basilar me va a dar otra rama, que es AICA, antero inferior cerebral artery, que después vamos a ver a qué zona va, que es la arteria cerebelosa anterior e inferior. Luego vamos a ver otra arterita acá, que es la arteria auditiva, y varias arterias chiquitas que van al tronco del encéfalo, sobre todo la protuberancia, que son muy importantes. Luego vamos a tener esta otra rama colateral, que es la arteria cerebelosa superior, y así me quedan las tres cerebelosas: superior, media, inferior, o arteria cerebelosa superior, AICA y pica. Recuerden que la pica sale de la vertebral, ya no de la basilar. Y esa arteria basilar se va a dividir en este lugar que se llama tope basilar en dos arterias terminales, que son las cerebrales posteriores. Luego vemos que de la circulación anterior, una de las ramas colaterales es esta que vemos acá, que nace, es una rama colateral de la carótida interna, que se va a unir con la cerebral posterior y la comunicante posterior. De esa manera, la circulación anterior o carotidia se une a la circulación posterior o vértebro-basilar. Hacia adelante, la circulación anterior, derecha e izquierda, se terminan uniendo por medio de esa arteria que tenemos acá, que es la arteria comunicante anterior. Acá lo que vemos es en el cuello, vemos la arteria subclavia del lado derecho, vemos la arteria vertebral como asciende a través de los agujeros transversos, cómo ingresa al endocráneo por el foramen magno, y vemos el sistema carotidio con la carótida interna, que no da ramas en el cuello, ingresando por el conducto carotidio también, para formar parte del sistema de irrigación del sistema nervioso. Acá lo que podemos observar es exactamente lo mismo.
¿Mm? Y vemos algunas ramas de carótida externa. Acá lo mismo en una pieza, acá vemos la carótida interna ascendiendo y subiendo al endocráneo, y acá vemos la arteria vertebral también ingresando al endocráneo. Estas son las porciones de la arteria carótida interna en el cuello. Entonces, todas las porciones de la carótida interna. Una primera porción que se llama C1, que es una porción cervical. Una porción C2, que se va hacia adelante, que es intrapetrosa, esto está dentro del espesor del hueso. Una porción intracavernosa que está en relación con el seno cavernoso, esto es una visión anterior de perfil y esto es una visión anterior, y una porción supraclinoidea, que esta línea que está marcando acá sería la clinoides anterior, de ahí para arriba se llama porción supraclinoidea, hasta dividirse en sus dos ramas terminales en la cerebral media y cerebral anterior. Estas zonas son importantes porque de acá van a salir distintas ramas. Por ejemplo, vamos a ver que de la región, acá, por ejemplo, vamos a ver salir la arteria oftálmica yéndose hacia adelante, ya en la porción intrapetrosa. En la porción cervical no vamos a tener ramas, o tenemos algunas muy pequeñas, lo mismo que en la cervical intrapetrosa, pero ya en la región intracavernosa vamos a ver salir la arteria oftálmica, muy importante, porque va a todas las estructuras del ojo. Da 11 ramas después en esa región. Después tenemos las arterias, esta que es la arteria coroidea posterior, esta que vemos acá, la arteria coroidea posterior, que es la última rama que termina dando, y esta que es la arteria comunicante. La arteria comunicante es la arteria comunicante posterior, que va a ir a unir el sistema carotídeo con el sistema vertebrovascular, y la arteria coroidea que va a irrigar a los plexos coroideos. En esta imagen, que es un cateterismo, es una angiografía de vasos de cuello, lo que podemos ver es el arco aórtico, vemos saliendo el tronco brachiocefálico arterial con la subclavia y la carótida común, y del lado izquierdo saliendo la carótida común a nivel alto, bifurcándose en carótida externa y carótida interna, la externa la que está dando esta primera rama, que es la tiroidea superior, y vemos acá la arteria subclavia dando esta primera rama que vemos acá, que es la arteria vertebral. Acá se ve la vertebral derecha. Esto es un poco para ver lo mismo, las distintas porciones con las distintas ramas de la arteria carótida interna, tanto en el endocráneo. Acá vemos ingresando a la carótida interna. Vemos la arteria comunicante posterior, distintas ramas que va dando. Por ejemplo, otras de las ramas que da son ramas que van a ir a la hipófisis, ramas muy importantes. Thomas Willis describió lo que es el polígono que lleva su nombre. Todo lo que acabamos de ver hoy, qué forma ese polígono de distribución de la irrigación sobre todo en el cerebro, se debe a esto, ¿no? A Thomas Willis, que fue el que le puso el nombre. Y acá vemos el polígono de Willis clásico. Vemos la arteria vertebral, derecha a la izquierda, la arteria basilar. No vemos la pica porque que tendría que estar saliendo de la vertebral. Vemos la AICA, anteroinferior cerebral artery. Vemos acá la arteria auditiva, arterias protuberanciales, la arteria cerebrosa superior, la arteria cerebral posterior, y vamos ahora al sistema carotídeo, carótida interna, cerebral anterior, cerebral media yéndose hacia afuera, y acá la comunicante anterior que cierra el polígono por delante, y por detrás una rama colateral, que es esta, que es la arteria comunicante posterior, que se va a unir a la cerebral posterior para cerrar el circuito. Otras ramas que vemos, como es esta que está acá, es la arteria coroidea anterior, y una ramita que vemos acá de la cerebral anterior, esta que se va así, se llama arteria recurrente de Hebner. Es una arteria perforante que termina sobre todo en la cabeza del caudado. Pero vemos que hay muchas ramas perforantes. Estas ramas perforantes, tanto de esta porción de la cerebral anterior como de la cerebral media, son muy importantes porque van a ingresar por los espesos perforados anteriores y posteriores para dar irrigación profunda a los núcleos de la base en el diencéfalo. Entonces es muy importante reconocer no solamente el polígono de Willis, sino sus pequeñas ramas penetrantes
lentículo estriadas y tálamo estriadas que van a dar origen para ir a dar la irrigación profunda del diencéfalo. Acá lo que vemos es lo que vimos hoy, pero ya articulado, digamos, con todas las relaciones que necesitamos saber del sistema arterial. ¿Qué es lo que tenemos? El tronco del encéfalo, mesencéfalo arriba, protuberancia bulbo, parte de médula, vemos la arteria medular anterior, vemos la arteria vertebral derecha e izquierda con la pica posterior inferior cerebral artery que se va a ir a la cara inferior del cerebro. Más arriba, ya formándose la arteria basilar, vemos la AICA anterior-inferior cerebral artery, como se va a la cara anterior del cerebelo. Seguimos la arteria basilar, vemos arterias protuberanciales, por acá estamos viendo la arteria auditiva, con una relación muy importante entre la arteria auditiva y la AICA, vemos saliendo el sexto par, motor ocular externo. Seguimos subiendo, la bifurcación acá, vemos la bifurcación es las dos cerebrales posteriores, que son ramas terminales del sistema vertebrovasilar. Acá vemos cómo se va hacia la cara inferior del lóbulo temporal y cara interna del lóbulo occipital. Y la última rama colateral que nos da la basilar es esta que vemos ahí, que es la arteria cerebelosa superior que va a ir a la cara superior del cerebelo. Entre la cerebelosa superior y la cerebral posterior, este par craneano que está acá, que es el tercero. Estas relaciones de los pares craneanos con las arterias son muy pero muy importantes y es una relación que nos interesa mucho que la sepan. Por varios motivos, algunos de ellos médicos, por ejemplo, en estos lugares se dan los aneurismas. Entonces, un aneurisma antes de romperse puede comprimir alguno de estos pares craneanos. Esto significa que si viene un paciente con una alteración de los pares craneanos, tengo que estudiarlo que no vaya a tener un aneurisma cerebral. Por eso es muy importante entender esto. Salimos de la circulación posterior o vertebrovascular, nos vamos a la carotidia. Esta es la carotidia interna, con su bifurcación en cerebral media, que recorre todo el valle silviano para ir a buscar la cara externa del cerebro. Es decir, la base del lóbulo frontal y la cara externa del cerebro va a estar irrigado por la arteria cerebral media. Hacia adelante vemos la cerebral anterior, que se va a buscar el surco interhemisférico para ir a dar la irrigación de la cara interna del cerebro. Entonces, vemos como acá adelante, entre las dos cerebrales anteriores, encontramos la arteria comunicante anterior. Y quien cierra el polígono, uniendo la circulación carotidia con la vertebrovasilar, es esta que vemos acá, que es la arteria comunicante posterior. Otra de las cosas que vemos son la arteria recurrente de Hebner, que es una arteria perforante que, como les decía, primero que tiene una relación importante con la cintilla olfatoria, pero aparte se hace profunda y irriga la cabeza del caudado. Y después vemos las arterias perforantes acá. Estas arterias perforantes, las más importantes, tal vez son ramas de la cerebral media, que van a ir a darle irrigación profunda de los núcleos ubicados en el diencéfalo, bien profundo. Así, con esta imagen nos damos cuenta que la cara externa del cerebro está irrigada por la arteria cerebral media, la cara inferior del cerebro, el lóbulo temporal, y en la cara interna del lóbulo occipital por la arteria cerebral posterior, y la cara interna del lóbulo frontal, sobre todo, casi todo el cerebro, por la arteria cerebral anterior. Y estos detalles son muy importantes. Por otro lado, también vemos que las tres cerebelosas, la cerebelosa inferior irriga la cara inferior del cerebelo, la AICA o cerebelosa media irriga la cara anterior y la cerebelosa superior a la cara superior del cerebelo. Acá lo que vemos es de frente, estamos de este lado abriendo el valle silviano, bajando el lóbulo temporal, levantando el frontal, y lo que vemos es vertebral, basilar, pica, AICA, arteria auditiva, arteria cerebelosa superior, la arteria cerebral posterior, carótida interna, arteria cerebral media, y vemos que a unos pocos centímetros ya se bifurca esa cerebral media en dos ramas. Una rama frontal y una rama temporal, o sea, una rama que sube y una rama que baja. ¿Está bien? Y eso lo hace en el espesor de esto que es el valle silviano o cisura de Silvio. Hacia adelante, cerebral anterior con la comunicante anterior. Fíjese cómo parece que sube, no parece que sube, en realidad sube, porque va a ir a montarse arriba de lo que es el cuerpo calloso. Y ahí me va a dar distintas ramas, como la arteria pericallosa, la callosa marginal y demás, que se ven muy bien en el perfil, no tanto en el frente. De vuelta analizamos esto, la cara externa del cerebro.
irrigada por la arteria cerebral media, la cara interna del cerebro por la arteria cerebral anterior. Acá vemos el recorrido de la arteria cerebral media y cómo me va dando estas ramas, ¿no? Estas ramas profundas. Esta que ven acá, que de la cerebral anterior, es la recurrente de Hebner, y estas son todas las ramas tálamo estriadas y lentículo estriadas, ramas de la cerebral media antes de su bifurcación. ¿Está bien? Una vez que se bifurca, va a dar la rama frontal y la rama temporal. Acá lo que vemos es la carótida interna, cerebral anterior, comunicante anterior, recurrente de Hebner. Vemos hacia atrás la comunicante posterior uniéndose a la cerebral posterior, que la cerebral posterior es la que abraza al mesencéfalo. Y vemos la coroidea. Esta es la arteria coroidea anterior que va al plexo coroideo. Y vemos acá la coroidea posterior que es rama de la cerebral posterior. Cómo van bien a los plexos coroideos. Otra cosa que vemos es la arteria cerebral media en el espesor de la cisura de Silvio o valle silviano con sus arterias perforantes y la bifurcación de la arteria cerebral media en su rama frontal y su rama temporal. Entonces la arteria cerebral media es una arteria muy importante porque es la encargada de irrigar toda la cara externa del cerebro, por lo tanto es la arteria por ahí de mayor volumen de irrigación en el cerebro. Acá lo que vemos es en la cara externa del cerebro, entonces con en la arteria carótida interna, la cerebral anterior que se va a buscar el surco interhemisférico con una relación muy importante. Fíjense cómo la cerebral anterior se monta por arriba del quiasma o del tracto óptico. Lo pueden ver ahí. Esa relación es muy importante. Por otro lado, la arteria cerebral media, buscando entonces el valle silviano, va a ir a dar su rama frontal para toda la cara externa del cerebro y su rama temporal para el resto de la cara externa del cerebro, sobre todo el lóbulo temporal. Y les decía, es muy importante entender esto, que la arteria cerebral media irriga gran parte del cerebro. Cuando revisamos la cara interna vemos primero la cerebral anterior, esta carótida interna, cerebral anterior, y vemos que da la arteria pericallosa, que siempre va montada arriba del cuerpo calloso, ¿está bien? Y me va a dar la calloso marginal, que se va acá por arriba de la circunvolución supracallosa. Después de otras ramas, no importa tanto esto. Por detrás, la arteria cerebral posterior, que va a la base del lóbulo temporal y a la cara interna del lóbulo occipital. Y acá la que vemos, lo que une circulación anterior con posterior, esta que vemos ahí es la arteria comunicante posterior. Acá lo que vemos es una vista anterior, donde vemos las cerebrales anteriores, cómo se montan por arriba del cuerpo calloso. Lo mismo, cerebral anterior, cara interna del cerebro. Recuerden, cara interna del cerebro, arteria cerebral anterior. Ese dato es muy importante. La pericallosa, calloso marginal y otras ramadas más que da, pero con estas me parecen las más importantes. Está bien. Lo mismo. Acá vemos también más de la cara interna del cerebro, pero estamos viendo la circulación posterior. Esta es la cerebral posterior, con las ramas que van hacia la base del lóbulo temporal y a la cara interna del lóbulo occipital. Esto es lo mismo, acá vemos la carótida interna, la bifurcación, allá vemos la oftálmica que se va hacia adelante, esta es la crinoides, la arteria oftálmica hacia adelante, va a ir acá a bifurcarse en la arteria cerebral anterior, cerebral media, y vemos que acá está dando la comunicante posterior. Por otro lado vemos las arterias coroideas, arteria coroidea anterior, después vemos el sistema vertebrovascular, la arteria vertebral, la pica, aica, cerebelosa superior, cerebral posterior, como se va a la cara interna del lóbulo occipital. Y acá vemos la arteria, acá la arteria coroidea posterior. Cómo van a irrigar el plexo coroideo. Recuerden, el plexo coroideo están muy pero muy irrigados. Por otro lado, como la arpica va a la cara inferior del cerebelo, la aica a la cara anterior y la cerebelosa superior a la cara superior del cerebelo. Esto es cateterismo, es una forma de ver la irrigación, es un estudio angiográfico, se hace un cateterismo y se tira una solución de contraste y se ve por rayos y vemos, esto es un frente del hemisferio izquierdo, carótida interna, arteria cerebral media a la cara externa del cerebro, arteria cerebral anterior a la cara interna del cerebro. Este es un perfil, esto es anterior, esto es posterior, vemos carótida interna,
Esa es la arteria oftálmica, la seguimos ahí. Esto que vemos hacia adelante es la arteria cerebral anterior con la pericallosa, la callosa marginal. Esta es la comunicante posterior que se une a la cerebral posterior. Y esto que vemos acá es territorio de todo lo que es la arteria cerebral media. Si nosotros conocemos las zonas de irrigación y después sabemos las funciones, rápidamente podemos saber cuando un paciente tiene un síntoma qué arteria es la que se tapó. Entonces, si esto es cara externa del cerebro, esto es anterior, esto es posterior, lóbulo temporal, lóbulo frontal, lo que está en violeta es territorio de la arteria cerebral anterior, perdón, media, territorio de arteria cerebral media. Lo que está en azul es arteria cerebral posterior, lo que está en celeste cerebral anterior. Esto es cara interna del cerebro, lo que está en celeste cerebral anterior, lo que está en azul arteria cerebral posterior. Muy importante hacer este reconocimiento. Por esto le decía, si yo conozco las funciones, entonces si yo tengo, por ejemplo, este es el área motora primaria, tengo una hemiplegia del lado izquierdo, lesioné, recuerden que la vía piramidal se cruza, lesioné la cara externa del cerebro del lado derecho, y eso está irrigado por la arteria cerebral media. Entonces podemos focalizar y saber qué arteria es la que está dañada en cada situación. Esto es un corte axial y lo que estamos viendo es, miren, esto es la prolongación frontal del ventrículo lateral, acá. Trazamos una línea oblicua hacia afuera y hacia adelante y de la prolongación occipital lo mismo hacia atrás. Todo lo que queda en el medio en violeta es territorio de la arteria cerebral media. Lo que me queda por delante, arteria cerebral anterior, lo que me queda por detrás, arteria cerebral posterior. Esto también es muy importante reconocerlo. Les decía que una de las patologías más frecuentes es el ataque cerebrovascular y acá esto cumple un rol trascendental el conocimiento de la anatomía vascular del cerebro. Por ejemplo, uno de los tipos de ACV, el más frecuente, que es cuando se tapa una arteria, que se da en el 85% de los casos, puede ser, por ejemplo, porque se formen coagulitos dentro del corazón, esto puede ser por arritmias, por alguna válvula que funcione mal, que viaje y tape alguna arteria del cerebro, o bien porque se deposita una placa de colesterol que también desprende émbolos que tapan arteria del cerebro o porque se obstruye completamente una arteria. Siendo así, el paciente va a tener signos de sintomatología que nosotros, conociendo las funciones del cerebro y las áreas funcionales corticales, podemos saber qué arteria es la que está lesionada. Para esto, lo más importante es conocer sobre todo la vía motora. Entonces ya sabemos que si tenemos una hemiparesia derecha, entonces el problema va a estar del lado izquierdo y la irrigación de la cara externa del cerebro, que es donde está el área motora primaria, corresponde a la arteria cerebral media izquierda. Esto es lo importante a tener en cuenta en estos casos. Como en este que vemos acá, vamos a ir de atrás para adelante, pero vemos, esto es una tomografía donde vemos un infarto en territorio de la arteria cerebral media, como les había contado hoy, en un corte axial de la prolongación frontal del ventrículo lateral, trazamos una línea oblicua hacia afuera y hacemos lo mismo de la prolongación occipital. Todo lo que me queda por dentro es territorio de la arteria cerebral media, completamente obstruida. Esto es cateterismo, esto es anterior, esto es posterior, esta es la carótida interna. Vemos las arterias cerebral anterior, vemos un poquito de comunicante posterior y vemos cerebral posterior, pero no tenemos nada de arteria cerebral media porque está ocluida en este sector. Lo mismo cuando hacemos el frente, estas posiciones de frente, este es el hemisferio izquierdo, vemos la carótida interna subiendo, vemos la cerebral anterior, pero no vemos nada en relación a la arteria cerebral media. Esto es un infarto clásico de arteria cerebral media, en este caso izquierda. Este es Hanfield, el creador de la tomografía. Esto es muy importante entenderlo porque imagínense que la era pretomográfica, antes de que tuviéramos tomografía, este tipo de lesiones eran difíciles de ver, ni hablar de un tumor o algo por el estilo. Pero bueno, a partir de la creación de la tomografía podemos hacer visibles las lesiones y las podemos localizar anatómicamente perfectamente bien y eso fue un dato trascendental. Inclusive es la primera tomografía que hizo patológica en el año 70. Y si nosotros podemos ver esto, vamos a encontrar, por ejemplo, la prolongación frontal ventrículo lateral, podemos ver algo de la prolongación occipital, pero no mucho más detalle. ¿Saben cuánto se tardaba para hacer esta imagen y reconstruir esa imagen? Por lo menos 40 minutos. Imagínense lo largo que era el estudio. Esto que ven acá es un hematoma, una hemorragia, pero es el primer indicio de ver anatomía normal y anatomía patológica. Hoy
En cambio, se puede reconocer perfectamente bien todas las estructuras en una tomografía. Son de alta fidelidad, con imágenes muy buenas, se puede hacer reconstrucciones 3D, así que podemos hacer un montón de estudios. Y esto es muy importante porque nos va a ayudar a reconocer la anatomía normal y por ende la anatomía patológica. Esto es una tomografía, fíjese cómo que ascendemos, podemos ver inclusive las arterias. Esto es una tomografía con contraste y podemos ver la basilar, las dos cerebrales posteriores abrazando al tronco del encéfalo a la altura mesencefálica. Vemos la arteria cerebral media yendo hacia el valle silviano, derecha e izquierda. Vemos la cerebral anterior, vemos la zona de la anterior de Bichat y la cerebral anterior yendo hacia adelante para buscar el surco interhemisférico. Así que todo podemos realmente ver todas las estructuras que necesitamos en una tomografía convencional. Así también, cuando vamos y seguimos subiendo a nivel de cortes, bueno, vemos septo lúcido y una prolongación frontal del ventrículo lateral, si nos permite ver todas las áreas cerebrales y, lógicamente, si vemos algún defecto en la circulación, podemos saber de qué arteria se trata. Como pueden ver, en todos estos casos, bueno, son todas estudios tomográficos. Fíjense que acá adelante se ven ramas de la arteria cerebral anterior. Este es otro estudio, es una angioresonancia, pero nos permite también ver toda la anatomía del polígono de Willis, por ejemplo. Entonces vemos basilar, cerebral posterior, esa es la cerebelosa superior, esta es la carótida interna, cerebral media con sus ramas, cerebral anterior, comunicante anterior, las dos cerebrales anteriores. Es decir, podemos ver toda la anatomía vascular. Como les decía, hoy la tomografía nos permite hacer cortes y reconstrucciones muy exactas y, por ejemplo, ver todos los elementos de los núcleos basales, poder reconocerlos todos, la cabeza del caudado, el lenticular, el brazo anterior de la cápsula interna, la rodilla, el brazo posterior, el tálamo. Es decir, podemos ver absolutamente todo. Por ejemplo, si nosotros analizamos esta imagen, lógicamente que si es un paciente nos va a referir un cuadro clínico, yo los voy a ayudar, el paciente tiene una hemiplegia o una hemiparesia del lado izquierdo, no puede mover cara, mano y pierna de ese lado, aparte tiene afasia, tiene trastornos del habla. Bueno, cuando vemos este estudio, cuando vemos la tomografía y vemos que este raro está raro, este es al lado derecho, recuerden que tomografía es al revés, esto es derecho, esto es izquierdo, y vemos que en territorio de arteria cerebral media encontramos un infarto, esto es un infarto cerebral. ¿Mm? Lo mismo acá, pero ahora lo vemos también en territorio de la arteria cerebral media, pero solamente la rama inferior. Es la rama temporal. No es la rama frontal, es la rama que va hacia abajo. Por eso solamente la vemos representada en este sector, como ven acá, y no en el sector anterior. O en este otro caso, también territorio de arteria cerebral media. Fíjese cómo se ve perfectamente bien esa regla que yo les dije, de trazar estas líneas, todo lo que me queda por dentro es territorio de arteria cerebral media. En este caso, es territorio de arteria cerebral posterior derecha, porque está irrigando la base del lóbulo temporal y la cara interna del lóbulo occipital. No es menor una pequeña ramita que sale de la arteria cerebral posterior, que se llama arteria de Percherón, que viene acá, viene a zonas del tálamo, es decir, el tálamo está irrigado por la cerebral posterior. Este es un dato muy interesante. Y como está el tálamo tan cercano al brazo posterior de la cápsula interna, ojo, porque a veces los pacientes que tienen un infarto de la arteria cerebral posterior, más allá de tener dificultad visual, porque recuerden que se está irrigando la corteza occipital del lado derecho, me va a dar una hemianopsia homónima contralateral a la lesión, es decir, este paciente no va a ver las cosas que están hacia izquierda, pero también puede tener una dificultad motora. Y como este es el lado derecho, la dificultad motora va a ser del lado izquierdo. Estos datos son muy importantes para tener en cuenta y fíjese que la resolución es estrictamente anatómica. Este otro caso, una hemorragia masiva, muy importante, con compresión del sistema ventricular, desplazado hacia el otro lado. Estas son situaciones muy graves. Si vemos adentro del sistema ventricular donde tiene que haber líquido cefalorraquídeo, también hay sangre. Si esto es una hemorragia cerebral masiva. Hay elementos que son importantes reconocer en tomografía, por ejemplo, esto que vemos acá, que es la glándula pineal y los plexos coroideos que normalmente calcifican, entonces se ven blancos, ¿está bien? Y acá lo vemos como están desplazados y comprimidos.
Por otro lado, también es importante entender la anatomía de todo lo que es el polígono de Willis, y acá lo que vemos es la relación con los aneurismas. Los aneurismas cerebrales son dilataciones de arterias que generalmente se dan en los lugares donde las arterias se bifurcan, es decir, donde se empiezan a dividir. Por ejemplo, un aneurisma del tope de la basilar, un aneurisma de la bifurcación carotidia, en este caso, entre la cerebral anterior y media, un aneurisma de la bifurcación silviana, como ven en estos casos, un aneurisma de la arteria comunicante posterior, como se ve acá, un aneurisma de la comunicante anterior. Es decir, son lugares donde se bifurcan. ¿Por qué es importante entender esto y este dibujo en particular? Por la relación que tienen la vasculatura con los pares craneanos. Entonces vemos esto y decimos, bueno, por ejemplo, acá estamos viendo que entre la cerebrosa superior y esa, que es la cerebrosa superior y la cerebrosa posterior, ahí vamos a tener el tercer par. ¿Está bien? Y este dato es muy importante a tener en cuenta. Y más abajo, el sexto par, que lo vamos a ver entre la arteria auditiva y AICA. Entre la arteria auditiva y AICA vamos a encontrar el sexto par. Pero fíjese que el tercer par lo vamos a tener en relación en este espacio, por lo tanto puede tener relación con aneurismas de esta región, y también tiene una relación importante acá con la arteria comunicante posterior, es decir, los aneurismas de comunicante posterior pueden dar una afectación directa del tercer par por compresión. ¿Mm? Y esos son datos interesantes a tener en cuenta. No es tema de ahora, esto es más de neurología, pero sí sepan que los aneurismas más frecuentes son los de comunicante anterior, los de bifurcación silviana y los aneurismas comunicante posterior. Pero son otras malformaciones vasculares, no es tema de ahora, pero sí que sepan que existen muchas malformaciones vasculares que me pueden traer problemas. Como en este caso, fíjense, por ejemplo, acá que tengo el tronco del encéfalo, el líquido cefalorraquídeo se tendría que ver negro, como ven acá, que está dentro del sistema ventricular, pero lo veo blanco. ¿Por qué? Porque las cisternas peritroncales, todas las cisternas, están llenas de sangre. La sangre se ve blanca en tomografía. Entonces, esto que son las cisternas peritroncales, como las cuadrigeminales, las ambiens, acá, cuadrigeminales, ambiens, las prepontinas, la cisterna del valle silviano, la cisterna del surco interhemisférico, la hendidura de Bichat, se ve todo blanco porque tienen sangre. Esto es una hemorragia subaracnoidea, así es como se llama, y generalmente la causa de eso es la ruptura de un aneurisma, que estos aneurismas lógicamente se rompen en el espacio subaracnoideo en lo que son las cisternas. Por eso las cisternas están llenas de sangre. Decía que es importante reconocer la función en las áreas corticales más importantes. Por ejemplo, el área motora primaria, muy importante para focalizar, el área sensitiva, el área visual primaria, el área sensorial, sensitiva, el área sensitiva primaria en este lugar, lo que son las áreas de Broca y Wernicke para el habla, la de Broca para la motor y la de Wernicke para la comprensión, áreas muy importantes para poder focalizar y saber dónde tenemos un problema neurológico, y es solamente conocimiento anatómico. También conocimiento de la vía piramidal, esto ya hemos hablado, ¿no? La cara, todo lo que viene de la cara externa del cerebro, se descusan las pirámides, por eso la afectación de la arteria cerebral media me va a dar una afectación motora del lado contralateral. Lo mismo lo que pasa cuando generamos un infarto, por ejemplo, en territorio de la arteria cerebral posterior, donde vamos a tener una menopsia homónima contralateral en la lesión. Y esto tiene que ver con cómo se descusa la vía óptica, sobre todo cómo se descusa en el quiasma, las fibras nasales que ven el campo temporal. Entonces, si yo daño el lado derecho, está bien, no voy a ver el lado contralateral. En este caso, por ejemplo, esta es una angiografía, vemos la arteria carótida interna y vemos acá una malformación arteriovenosa, es una unión de arterias con venas, bueno, en todo este territorio que pueden sangrar, generan convulsiones, y acá lo estamos interviniendo, se les van poniendo clips, broches para ir cerrando todas esas uniones, y después vemos cómo desaparece esa malformación que venía de la arteria cerebral anterior. Otro dato, por ejemplo, esta es la carótida primitiva, esta es carótida interna, esto es carótida externa, y vemos en carótida interna como hay una obstrucción, conocimiento anatómico. Y esto lo tenemos que dilatar, se puede hacer con balón, se puede poner un stent,
No importa ahora el tratamiento, pero sí conocer la anatomía, que esta obstrucción acá en este punto no puede estar, no es anatómica. O esto es la arteria cerebral media del lado derecho, acá sí la estamos viendo de frente, esto es externo, esto es interno, vemos la arteria cerebral, perdón, la arteria carótida interna, vemos la cerebral anterior, vemos la comunicante anterior, las dos cerebrales anteriores, porque contraste pasó por la comunicante anterior a la otra, por eso asciende, se va a ir a buscar para pasar por arriba del cuerpo calloso, y hacia afuera la arteria cerebral media, la bifurcación silviana, con sus dos ramas, la frontal y la temporal. Pero acá ven una obstrucción de la porción M1 de la arteria cerebral media. Así se diagnostica y hay que ir a tratarla para evitarle el ACV al paciente. Le decía que hoy con angiotomografía podemos ver todas las arterias del cerebro y nos dan muchísima información anatómica. Así, por ejemplo, esto es angiotomografía, podemos ver todas las arterias del polígono de Willis, carótida interna, cerebral media, cerebral anterior, comunicante anterior, el resto de la cerebral anterior. Vemos la basilar, las dos cerebrales posteriores y la comunicante posterior. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Fíjense que después se puede reconstruir y articular con el resto del cráneo para poder ver bien todas las arterias. Este otro caso, por ejemplo, tiene una ACV, tiene una hemiplegia izquierda, fascio brachiocranial, tiene también trastorno del lóbulo parietal, del lóbulo frontal, es decir, sí que evidentemente me está marcando la cara externa del cerebro. Y vemos que acá vemos específicamente la arteria cerebral media blanca, la estamos viendo porque tiene un trombo, está trombosada adentro, y fíjense que al tiempo, a las pocas horas, se nos convierte en esto. Fíjense cómo tenemos todo el infarto del territorio de la arteria cerebral media. Para eso es el conocimiento anatómico. Como les decía, podemos ver hoy, por hacer reconstrucciones, y esto con angioresonancia, podemos ver muy bien todas las arterias del cerebro. Podemos ver vertebral, basilar, cerebrales posteriores, carótida interna, cerebral anterior, cerebral media. Podemos ver absolutamente todo y la podemos girar y ver en todos los planos. En una vista anterior, en una vista lateral. Acá podemos ver muy bien todo. Como en este caso, por ejemplo, que estamos viendo algo patológico. ¿Por qué? Porque tenemos la carótida interna, tenemos cerebral media del lado izquierdo, cerebral anterior, y del lado derecho no tenemos arterias. Es decir, esto tiene una oclusión de la carótida interna derecha. Dato importante. O en este otro caso, también vemos en angioresonancia, vemos todas las arterias. Acá lo que nos llama la atención es el tiempo venoso. En el tiempo venoso vemos el seno lateral de un lado y el del otro no lo vemos bien. Eso ya vamos a ver ahora cuando encontremos las venas, vamos a ver todo esto. Es decir, este estudio de angioresonancia no solamente me permite ver arterias, también me permite ver venas y sistema venoso. Acá es un perfil, exactamente lo mismo. Estos estudios nos permiten ver bien toda la anatomía. Fíjese que cada vez que hacemos estos estudios vamos girando para ver todos los ángulos de la irrigación del polígono de Willis con sus ramas terminales para encontrar o alguna obstrucción o alguna malformación vascular. Por ejemplo, en este caso, vemos carótida interna, cerebral media, cerebral anterior, las dos cerebrales anteriores, comunicante anterior, pero fíjense que del lado izquierdo tenemos una carótida interna media rudimentaria, está bien, muy finita, una cerebral media finita y vemos una cerebral anterior muy finita. Esto significa que acá hay una alteración en la circulación, lo que es el sistema carotídeo izquierdo, importante, se hizo el diagnóstico, después se pudo tratar. También nos permite ver, como le decía, alguna malformación. Si vemos esto es la vertebral, esta es pica, posterior inferior cerebral artery, esta es la basilar, esta es la cerebral posterior, y esto que está acá arriba, que parece la cabecita del hombrecito, es un aneurisma del tope de la basilar. En el lugar donde la arteria basilar se bifurca, ahí aparece un aneurisma de tope basilar. También, como le decía, en vaso de cuello, carótida primitiva, y vemos una carótida interna completamente ocluida. O en este caso es un cateterismo con la carótida primitiva, como ven, con todo eso que se ve ahí. Bueno, estos son placas de colesterol,
esto se puede desprender un pedacito de este colesterol, viajar y tapar las arterias, así que esto probablemente tengamos que tratarlo. De hecho, se trata, eso es un catéter dentro de la arteria. Se le pone un balón que agranda el tamaño de la arteria y ahí ya tenemos la arteria carótida primitiva, ya la tenemos normal, con el calibre normal. Esto es carótida interna, esto es carótida externa y esta, la que baja por acá, la tiroidea superior. Les decía, fíjense la importancia de reconocer las arterias y sus zonas de irrigación. Este gráfico me gusta mucho porque nos muestra en resonancia qué tipo de daño nos da en resonancia cuando tapamos tal o cual arteria del polígono de Willis. Entonces, por ejemplo, si nosotros infartamos la arteria medular anterior, bueno, tenemos un infarto medular anterior. Si tapamos la pica, tenemos un infarto de la base del hemisferio cerebeloso de ese mismo lado con una parte del tronco del encéfalo, es decir, o de médula espinal, una parte muy bajita. Se llama síndrome pica. Si tapamos la AICA, acá podemos ver qué pasa en ese pedúnculo cerebeloso. ¿Mm? Si tapamos la arteria cerebral media, vamos a buscar la cerebral media acá. Fíjese qué pasa cuando tapamos la arteria cerebral media, ese infarto grande. O qué pasa cuando tapamos acá, cuando tapamos la arteria cerebral media. O qué pasa cuando tapamos la arteria cerebral anterior. Qué pasa cuando infartamos la carótida interna. Fíjense, esto es toda la carótida interna obstruida. Este dibujo me parece muy, pero muy interesante. Fíjese este otro caso, esta es la arteria cerebral posterior, y esta es la arteria de Percherón que yo les decía hoy, que iba a la región talámica. Acá el tálamo estaba muy pegadito al brazo posterior de la cápsula interna. La arteria de Percherón. El polígono de Willis no siempre es como nos pensamos. Hay muchas variaciones del polígono de Willis. Puedo tener que me falte la porción a uno de las células anteriores y que las dos células anteriores pertenezcan a la otra carótida, a una sola carótida interna. Este sería el polígono de Willis convencional, que todos conocen, pero no siempre es así. No siempre es así. Así que esto hay que tenerlo en cuenta también. ¿Qué pasa con la circulación posterior y linfrotentorial? La circulación posterior, todo lo que depende de la vértebra basilar, tiene otra forma de estudio un poco más aplicado que es muy interesante, que es el estudio por complejos. ¿Está bien? Entonces, si vemos bien, tenemos la arteria vertebral, tenemos la pica, tenemos saica y tenemos cerebelosa superior. ¿Por qué es interesante esto? Porque van a ver que, por ejemplo, en el caso de la pica, se va a relacionar con un complejo de elementos anatómicos. Entonces, ¿qué es este? El complejo inferior, que va a estar dado por la arteria pica. Vamos a encontrar parte de vamos a encontrar nervios, y dentro de los nervios son los pares bajos, 9, 10, 11 y 12. Vamos a ver la fisura cerebropontina inferior, que es esta. Así que muy interesante y va a la cara inferior del hemisferio cerebral. Tiene relación con la oliva vulvar. Muy importantes estas relaciones. Cuando vamos a la AICA o arteria cerebrosa media, vamos a ver que se contacta o se relaciona con el tronco, ya no con el bulbo, con el tronco, y con los nervios 6, 7 y 8. 6, 7 y 8, con el pedúnculo cerebroso medio, y con la fisura cerebropontina petrosa. ¿Está bien? Y cuando vemos la cerebelosa superior, vemos que tiene una relación directa con el tercer par, con el quinto par y con el cuarto par. Cuarto, tercero, quinto, ¿está bien? Son los pares craneanos que van a estar en relación con la arteria cerebelosa superior, y va a ir a la cara superior del cerebelo y va a estar en relación con la fisura cerebelo-pontina superior. Esta relación es tan importante que una de las patologías más frecuentes del nervio trigémino es la neuralgia del trigémino, y muchas veces eso se produce porque esta arteria cerebrosa superior hace un loop, una vueltita, que abraza al nervio o le late encima, genera una compresión del nervio de forma crónica y genera una irritación, y esa es la causa más frecuente de neuralgia del trigémino. Fíjese qué interesante es poder estudiar
la irrigación de la fosa posterior con estas características, ¿no? Saber que tenemos tres complejos, que cada complejo tiene una arteria y una serie de nervios y que irriga una zona particular de lo que es el cerebelo y tronco del encéfalo. Así, esto es exactamente lo mismo, pero en un preparador anatómico. Vemos la arteria vertebral, la basilar, pica, aica, cerebelosa superior y los nervios, como se hablamos recién, de todos los complejos. También tenemos el cateterismo, ¿eh? Esto es anterior, esto es posterior. Estamos viendo la arteria vertebral, ya acá vemos la arteria basilar, ¿eh? Esta es la pica, posterior inferior, ¿está bien? Esto es aica y esto es cerebelosa superior. Y vemos cómo termina en la célula posterior, que va a ir a buscar la base del lóbulo temporal y la cara interna del lóbulo occipital. O lo vemos en el frente, vemos la vertebral de un lado, la vertebral del otro, ¿está bien? Vemos la pica, saliendo acá, estas son las picas. Vemos aica, vemos cerebrosa superior, vemos la cerebral posterior, ¿eh? Vemos toda la zona de irrigación y la arteria de Percheron que está saliendo en ese punto. Bueno, esto ya lo vimos, una pieza anatómica nuestra de nuestra cátedra. Vemos la arteria vertebral y acá la carótida interna subiendo, saliendo del cuello. Lo mismo acá tenemos la carótida interna con sus vueltas, la porción petrosa, la porción del seno cavernoso, la porción clinoidea, esta es la apófisis clinoides, y la importante relación que tiene con los nervios craneanos, con el tercero, con el sexto, con ramas del quinto. En cuanto al sistema venoso, tenemos que saber que es el sistema con el cual se recoge la sangre que llega al cerebro, la sangre venosa. Y esa sangre venosa puede hacer su sistema de circulación centrífuga, es decir, desde el cerebro hacia afuera, por distintas vías. Primero por tipo de venas superficiales que drenan desde la superficie de la corteza cerebral, y luego tenemos venas profundas. Y estas venas profundas drenan desde la sustancia blanca profunda, parte de sustancia gris, y que van a confluir muy cerca de las paredes del sistema ventricular o en las cisternas basales para generar lo que son las venas cerebrales y venas basales. Y todo este sistema, tanto superficial como el profundo, va a terminar siempre en el sistema colector final, que es los senos venosos. Vamos a repasar la anatomía de las venas más importantes, tanto superficiales como profundas, y vamos a revisar la anatomía de de cuáles son los senos venosos que tenemos que conocer. Con respecto a las venas superficiales, bueno, todas ellas van a estar en relación a cada área cortical. Generalmente van dentro de cada surco, es decir, que vamos a tener algunas que van a ser aferentes al seno longitudinal superior, como todas estas frontales que tenemos acá, las frontales, rolándicas, parietales, todas estas van a ir al seno longitudinal superior, tanto de su cara externa como de su cara interna. Después hay otras que que terminan como aferencias a senos parietales, otras que terminan directamente en el seno lateral, como vemos todas estas que tenemos acá, que terminan al seno lateral, que van a venir generalmente de la región occipital y la región temporal. Y después hay otras que son anastomóticas, dos venas importantes, más grandes, que son anastomóticas, que reciben prácticamente de los lados, que una es la vena de Rolando y, perdón, la vena de la B, y otra es la vena de Trolar. Por la vena de esta que vemos acá, esta es la vena de la B. ¿Está bien? Es esta que vemos acá. Que va generalmente por la cisura de Silvio. Y hay otra que es la vena de Trolar, que va a desembocar en el seno longitudinal superior, que más o menos está cercana a la anatomía de la cisura de Rolando. Bueno, acá lo que vemos son justamente los senos longitudinales y cómo desembocan. Acá lo que vemos es el seno longitudinal superior, acá lo vemos cubierto por hueso, acá lo vemos desnudo, y vemos cómo van desembocando en cada porción del seno longitudinal superior las arterias en las venas generalmente provenientes del lóbulo frontal. Un detalle interesante es, si ustedes se dan cuenta, las primeras venas
¿eh? Corticales desembocan con un flujo hacia el seno longitudinal. No sé si lo ven ahí. Pero de este punto hacia atrás desembocan contracorriente, en la contracorriente de flujo, porque el flujo del seno es hacia aquel lado, es hacia la tórcula, es hacia atrás. Es decir, que esta lo hacen a favor y esto lo hacen en contra. ¿Para qué es importante eso? El seno es un elemento que no se puede ligar. Si nosotros lo ligamos, podemos generar un infarto venoso. Solamente se puede ligar de acá hacia adelante. Ese reparo anatómico de decir el acá hacia adelante es justamente en el que cambian la dirección en que las venas corticales desembocan en el seno venoso. Cuando desembocan en forma hacia el seno, entonces a partir de ahí se puede ligar el seno. Detalle anatómico. Acá lo que vemos es cómo las venas corticales desembocan directamente al seno venoso. La más grande que vamos a ver siempre es la vena de la B, perdón, de trolar. Después la vamos a ver bien. Acá lo que vemos es más venas, esto es en el lóbulo occipital, y vemos acá la que desembocan, acá vemos la vena de la B, cómo desemboca en el seno lateral. Acá lo vemos. De vena de la B desembocando en el seno lateral, hay otras. Entonces el lóbulo occipital y el lóbulo temporal generalmente desembocan en el seno lateral, en cambio todo lo que proviene de la parte alta del lóbulo parietal y el lóbulo frontal termina desembocando en el seno longitudinal superior. Y están estas venas anastomóticas como esta, que es la vena de la B, que en realidad recibe anastomosis de todas las áreas. Lo mismo pasa con la vena de Trolar. Las venas profundas, en cambio, la vamos a ver en dos grupos. Un grupo ventricular, que son las que están en relación al sistema ventricular y que generalmente drenan desde los plexos coroideos, y las que están alrededor de las cisternas peritroncales. Y a estas las vamos a llamar venas basales generalmente. Dentro de las que están dentro del grupo del sistema ventricular, tal vez las más importantes son las venas cerebrales internas, que vienen del plexo coroideo, y la vena autostriada y las venas septales. Y desde el sistema cisternal, desde las cisternas, vamos a ver las venas basales, como la vena cerebral media, las basales profundas y demás. Después tenemos olfatorias, estriadas. Vamos a ver las más importantes. Acá, por ejemplo, vemos el sistema ventricular y vemos un grupo de venas. Este es el plexo coroideo. Entonces vamos a tener esa vena que está acá, entre lo que es el caudado y lo que es el tálamo, es la tálamo estriada. Esta vena es tálamo estriada. Otra que tenemos acá, al lado, arriba del plexo coroideo, es la vena coroidea. Y después tenemos estas que tenemos acá, que son las venas basales. Esta que tenemos ahí. Estas son la vena cerebral interna. Esta vena cerebral interna. ¿Por qué es interesante esto? Porque en esta vena cerebral interna, todas las venas ventriculares, como la autoestriada, la tálamo estriada y esta vena del plexo coroideo, van a desembocar en estas venas internas, en estas cerebrales internas. Cuando estas dos venas cerebrales internas reciben las venas del otro grupo, que son las venas basales, como esta que es la vena basal de Rosenthal, terminan formando lo que es la vena de Galeno. Es decir, la unión de la vena cerebral interna con la vena basal dan la vena de Galeno. Esa vena de Galeno va a desembocar en el seno recto, una vez que aquí arriba también desemboque el seno longitudinal inferior en sí, es decir, cuando el seno longitudinal inferior se une a la vena de Galeno, entonces comienza, digamos, lo que es el seno recto. El seno recto desemboca en la prensa de Erófilo o tórcula, y de ahí, acá también vemos que desemboca el seno longitudinal superior, de ahí sale el seno lateral hacia los costados para después ir hacia la base del cráneo y formar el seno sigmoideo y desembocar en el golfo yugular. Es decir, importante de esto reconocer estas venas que les acabo de nombrar. En esta imagen lo que podemos ver es con bastante aumento el plexo coroideo, vemos el foramen de Monro, vemos el cuerpo de parte del cuerpo del trígono y los pilares anteriores, vemos el foramen de Monro, vemos el plexo coroideo, como les decía, esta es la vena tálamo estriada, acá.
vena tálamo estriada, cómo desemboca en esta que es la vena cerebral interna. ¿M? Vena cerebral interna. En este otro, acá empezamos a despejar algunas otras cosas y vemos entonces la vena tálamo estriada. ¿M? Vemos la vena autoestriada, las arterias septales, ¿m? Cómo desembocan en la vena cerebral interna, cómo desembocan algunas, esta por ejemplo, la vena la vena lateral del atrio ventricular, ¿m? Y cómo se termina uniendo con la vena basal, acá, vena basal, y forman entonces la vena de Galeno. Tengo vena de Galeno, vena basal de un lado y del otro, y la vena cerebral interna, que recoge toda la sangre venosa proveniente de lo que es el sistema ventricular. Y entonces vamos a ver también que cada distribución del polígono de Willis, acá estamos en el sistema de basal, es decir, estamos estudiando lo que se encuentra alrededor del sistema cisternal, de las cisternas peritroncales, y vamos a tener la vena silviana, que viene desde afuera, desde el territorio silviano, la vena cerebral anterior, ¿está bien? Las venas cerebral posteriores, y prácticamente llevan el mismo nombre de las arterias de la zona. ¿Está bien? Todas estas venas terminan formando las venas basales. Y esta es la vena basal que se llama vena basal de Rosenthal, que terminan entonces en la vena de Galeno, cuando también finaliza ahí la vena cerebral interna. Acá con un poco más de aumento, estamos viendo la vena de Galeno, la vena basal de Rosenthal, cómo termina, acá lo estamos viendo de adelante hacia atrás, por lo tanto estas bueno, son las venas cerebrales internas y cómo la vena de Galeno va a terminar ahí pues ya para formar el seno recto. Un poco lo que pasa es esto que estamos viendo acá, vemos la vena cerebral interna, la vena basal de Rosenthal, forman ahí la vena de Galeno, desemboca el seno longitudinal inferior para formar el seno recto, que va a desembocar entonces en la prensa del ófilo, donde también desemboca el seno longitudinal superior y después de ahí va a salir el seno lateral. Entonces, esto es un poco lo que tenemos que ver. Tenemos todas las venas del sistema en relación a lo que es las cisternas peritroncales. Entonces, tenemos las venas silviana, la vena cerebral anterior, todas estas que terminan en esa vena basal de Rosenthal, que es esta que tenemos acá, que junto con las venas cerebrales internas forman la vena de Galeno, desemboca acá el seno longitudinal inferior, forman el seno recto, prensa del ófilo, seno longitudinal superior. Hay otro senito longitudinal inferior que a veces nosotros cuando tenemos que ingresar a operar el cerebelo es bastante molesto, ¿eh? Y de acá va a salir el seno lateral. Acá lo que vemos son las venas perimesencefálicas, venas pontinas, todas estas van a desembocar a la vena basal de Rosenthal. Lo mismo, acá sumamos cada vez más venas, más sistemas. Hay otras de acá que van a desembocar en los senos petrosos, ¿está bien? Senos petrosos que van a estar después desembocando en el seno lateral o seno sigmoide. Acá pueden ver con un poco más de aumento todas estas venas de la fisura cerebelo-pontina. Así tenemos el sistema ventricular, el sistema, perdón, venoso, prensa aerófilo, seno lateral, y acá tenemos los senos petrosos, que les decía, senos petrosos. Acá visto desde otro ángulo, vemos el seno lateral, seno sigmoideo, desembocando allá para formar lo que es la vena yugular interna. Los senos venosos entonces pueden ser o de la base del cráneo o de la bóveda. ¿M? Los senos de la base del cráneo son el efenoparietal, el seno cavernoso y los senos petrosos. Este es el seno cavernoso, lo que recuerden que está a cada lado del cuerpo de la silla turca del efenoides. Tenemos los senos efenoparietales, que son estos que tenemos acá. Estos también. Tenemos los senos petrosos, ¿sí? Todos esos, tenemos el seno transverso, occipital transverso, que es este que está acá,
el seno basilar y el seno occipital posterior. Todos estos senos son los senos de la base, porque están ubicados en la base de cráneo. ¿Mm? La confluencia de todos ellos va a ser siempre hacia la prensa de aerófilo o hacia lo que es el seno lateral. Acá los podemos ver bien: seno cavernoso, seno esfenoidal, el seno petroso, el seno lateral, el seno sigmoideo allá abajo, seno recto, vena de Galeno, prensa de aerófilo. Después tenemos los senos de la bóveda. Acá tenemos el seno longitudinal superior, que es este que tenemos acá arriba. El seno longitudinal inferior, que viene por el borde inferior de la hoz del cerebro. El seno recto, que ya lo hablamos. La prensa de aerófilo. Y el seno lateral. Ya todos los hemos nombrado y los hemos visto. Acá tenemos una representación en esquema, donde vemos el seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior, cómo desemboca acá la vena de Galeno, forma el seno recto, prensa de aerófilo, seno lateral, seno sigmoideo, cómo desemboca, se unen acá en los senos petrosos. Vemos acá en los senos efenoidales, seno cavernoso, cómo desembocan todos hacia el seno sigmoideo para ahí sí ya nacer la vena yugular. Acá también vemos el seno occipital, medial, y los senos en relación al foramen magno. Visto desde arriba: seno longitudinal superior, prensa de aerófilo, seno longitudinal inferior, seno recto, vena de Galeno, prensa de aerófilo, seno lateral, seno sigmoideo, seno petroso, seno del ala menor y el seno cavernoso acá. Visto desde atrás, vemos seno longitudinal superior, la desembocadura acá en este caso de la vena de Trolar, seno longitudinal superior, prensa del ófeno y el seno transverso. Este es un estudio de cateterismo. En este caso, este estudio nos está mostrando también que podemos hacer un cateterismo que puede ser en tiempo arterial o venoso. Ya hemos visto más adelante cómo son en tiempo arterial, ahora estamos viendo uno en tiempo venoso. Vemos el seno longitudinal superior, vemos la desembocadura de la vena de Trolar. Vemos el seno longitudinal inferior, vemos el seno, la vena cerebral interna. Vemos la vena de Galeno, el seno recto, prensa de aerófilo, seno lateral y seno sigmoideo. Y acá tenemos los senos petrosos y senos basales. Visto en el frente: seno longitudinal superior, la vena de Trolar, prensa de aerófilo, seno lateral, seno sigmoideo, vena yugular, y el resto de las venas en relación a la desembocadura con los senos superficiales o de la bóveda craneana. Este es un cateterismo, también en grafía, y allá vemos en el tiempo venoso: seno longitudinal superior, el seno lateral y el seno sigmoideo. ¿Qué pasa con la irrigación de la médula espinal? La irrigación de la médula espinal va a depender de varios sistemas, y vamos a tener primero un sistema longitudinal que va a estar dado por dos arterias, tres en realidad: una arteria que es la espinal anterior, y luego vamos a tener las arterias espinales posteriores. La arteria espinal anterior va por el surco medio anterior y las dos arterias espinales posteriores van por el surco medio posterior, está bien, a cada lado, ¿sí? Son dos posteriores. Después tenemos a las arterias radiculares, que van a ir acompañando a las raíces nerviosas. Tenemos de todas estas, vamos a tener una muy importante que sale a nivel de T9, que es la arteria de Jankiewicz, que tiene un calibre mayor y es la que asegura la irrigación de la médula, del final de la médula dorsal y principio de la médula lumbar. ¿Está bien? Así que es muy importante acordarse de esta arteria de Jankiewicz. Más o menos sale a nivel de T9 desde las arterias intercostales. Luego tenemos las arterias segmentarias, que van a ir a cada segmento medular, que son ramas de la arteria vertebral, de las intercortales, las lumbares y de las sacras, y que se van a anastomosar hacia adelante con las arterias espinales y con las arterias radiculares, formando una red redundante que va a asegurar la irrigación de toda la médula.
Así entonces nos va a quedar. Recuerden que desde arriba arteria medular anterior se forma por estas dos arterias muy importantes que son ramas de las arterias vertebrales, pero después a cada nivel la arteria vertebral va dando ramas que van a ir penetrando a cada nivel, que son también ramas radiculares y demás, para asegurar la irrigación y la continuidad de esta arteria cerebral, de esta arteria medular anterior. Y después a cada segmento o a cada raíz entran las arterias radiculares. Y así se va generando todo este tipo de anastomosis con una arteria medular anterior, dos arterias medulares posteriores y a cada nivel recibiendo las arterias radiculares, como vemos acá, para asegurar esta red perianastomótica que mantenga a estos tres sistemas funcionando e irrigando. Más una arteria muy importante, como les decía, a nivel de T9, que era la arteria de Adamkiewicz. A nivel de T9, la arteria de Adamkiewicz. Después tenemos a cada nivel arterias lumbares, intercostales, arterias sacras, que van a terminar de asegurar la irrigación de todo el sistema. Entonces, básicamente, tenemos la arteria medular anterior, las dos arterias medulares posteriores, y de cada nivel va a ingresar por medio de ramas directas de la aorta, desde lo que son las arterias intercostales primero, lo que son las arterias lumbares después, o sacras a lo último, ya ramas de las ilíacas, todo el sistema para asegurar esta red perianastomótica que nos asegura la irrigación medular. Bueno,